Hay libros que solo entretienen y que están muy bien. Luego hay otros libros que son muy didácticos, con los que aprendes un montón y que también están muy bien. Pero luego hay un tercer grupo de libros que son los que te abren los ojos a una realidad que no conoces o que no conoces bien, y esos realmente son la caña, porque son los que te cambian. Bienvenidos a Victorian Spirit. Hola a todos, soy Adrián, bienvenidos a mi blog Victorian Spirit. Bueno, tenía muchas ganas de volver al canal porque la semana pasada me la tomé libre para descansar. En España se celebró el Día de la Madre y bueno, pues entre eso y que tenía poco tiempo, al final quise dedicar el fin de semana más a la familia, pero sí que es verdad que me faltaba ese contacto semanal con vosotros, que ya es una cosa que engancha. Así que nada, tenía muchas ganas de ponerme otra vez delante de la cámara y de hablaros de un libro del que yo conocía muy poquito, apenas la sinopsis y la premisa principal. Y aunque estas me atraían, no me esperaba que el libro en sí me fuera a dar tanto. Os estoy hablando de Las mareas negras del cielo de Neon Jan, el primer tomo de la tetralogía del Tensorado, que es una historia de fantasía que se encuadra dentro del subgénero del steampunk, es decir, es fantasía ambientada en la cultura asiática, y que es el primer libro que ha publicado la editorial Duerme Vela. Aunque me refiero a primer tomo desde un punto de vista cronológico de la historia, porque es verdad que el autor escribió primero la continuación de este libro, Los hilos rojos de la fortuna, y de hecho los dos libros, el primero y el segundo, se publicaron el mismo día, bajo la premisa de que daba igual en qué orden los leyeras. La editorial Duerme Vela no necesita presentación, pero por si acaso hay algún rezagado o rezagada por ahí que no esté muy familiarizado con el mundo de Booktube España, simplemente decir que es una editorial de fantasía que ha nacido este año, que la han creado Almudena del canal Magrata Tiernos y su hermana Rebe, y que, bueno, pues ellas quieren apostar por un tipo de fantasía novedosa, una nueva fantasía que normalmente es poco accesible en español porque suelen ser géneros o subgéneros que se mueven mucho más en el mercado anglosajón, y bueno, pues que ellas se están encargando de seleccionar cuidadosamente y de traducir para que todos podamos disfrutar de ellas. Es un proyecto muy bonito y que a mí me tiene muy ilusionado porque a mí siempre me ha gustado mucho la fantasía, pero es verdad que no conozco demasiado ni autores ni subgéneros más allá de lo tradicional, y estoy encantado de que ojos expertos como los de Almudena y su hermana pues me puedan descubrir poco a poco estas joyitas y encima traérmelas en español para facilitarme mucho más la tarea. Así que si os pasa un poco como a mí, que necesitáis un guía dentro del género de la fantasía y queréis ver qué catálogo tienen o qué proyectos de lanzamiento han anunciado ya, pasaos por su web porque la verdad que promete. Hay algunos títulos por ahí que tienen muy buena pinta. Y cotilleando un poco por su web me tropecé con una frase que creo que define perfectamente lo que hoy nos ocupa. Ellas dicen que sus libros reivindican la fantasía como una manera para comprender el mundo. Y es que me parece que da totalmente en el clavo, porque este libro, bajo esa apariencia de historia fantástica, lo que hace es simplemente utilizar esa fantasía como una excusa para poner sobre la mesa un tema de total actualidad que nos rodea a todos y que exige una visibilidad que hasta ahora no ha tenido. Neon Jan es un escritor de Singapur, queer y de género no binario. Antes de ser autor fue biólogo molecular y divulgador científico, y la verdad es que esto es algo que sale a relucir mucho en la novela, porque como luego veremos, el sistema de magia tiene mucho que ver con la física de la materia y con los distintos elementos, y bueno, pues hay como un carácter científico aplicado a esta fantasía y a esta magia. Además de la saga del Tensorado, ha publicado más de 2 docenas de artículos en revistas muy prestigiosas del género de la fantasía, y además ha sido nominada y finalista a premios tan importantes como el Hugo, el Nebula o el World Fantasy. En este caso, por la naturaleza de la narración, me parece también imprescindible destacar al segundo autor de esta obra, le traductore, que es Carla Bataller, y que ha hecho un trabajo extraordinario para llevar el lenguaje inclusivo a la fantasía, de manera que tú como lector, aunque no estés para nada acostumbrado a este tipo de lenguaje, te acostumbres a las 2-3 páginas. La verdad es que fluye con total naturalidad, está perfectamente integrado dentro de la trama y de la historia, y creo que cualquier lector que se acerque al libro va a notar ese detalle y va a destacar la figura de este traductore. Y además también me gustaría destacar, aunque hablaré luego más tarde de él, del posfacio que tiene esta obra, que corre a cargo del lingüiste Artemis López y que también es de verdad de lo mejorcito que se puede leer dentro de este tema que nos ocupa. La historia de las mareas negras del cielo nos sitúa en una tierra que está gobernada por la Protectora, que es una mujer tiránica y despótica que gobierna su imperio con mano de hierro. En este protectorado la tecnología está prohibida y solo una élite tiene acceso al manejo y el conocimiento de la remancia, que sería este sistema de magia del que hablaremos luego un poco más.
Y bueno, pues esto por supuesto genera todo tipo de revueltas y revoluciones en el pueblo. Para saldar la deuda de sangre que la protectora tiene con el gran monasterio por haber cubierto sus espaldas, la protectora concibe a dos gemeles, Akeja y Mokoya, y que nada más nacer son entregadas a los monjes. ¿Qué pasa? Pues que con lo que nadie cuenta es que los gemeles van a tener unos poderes especiales que van a declinar un poco la balanza a favor de la resistencia. La idea de que unos hijos crezcan, descubran que tienen poderes, se rebelen contra su tiránico progenitor y formen parte de una resistencia, la verdad es que no es nueva. De hecho, el autor reconoce que para crear este universo de fantasía se ha basado en otras historias muy conocidas, como pueden ser Star Wars, Jurassic World, Mad Max o Dragon Age. Sin embargo, todo lo demás y la manera en la que están combinados los distintos elementos sí que me parece muy novedoso. Por una parte tenemos animales fantásticos, incluidos dinosaurios, ambientación asiática, personajes queer y un sistema de magia, la remancia, que no se parece a nada que yo haya visto antes. Es verdad que yo tampoco soy un gran experto en fantasía o en nueva fantasía, pero me parece muy original cómo ha creado esta remancia, que por así decirlo sería como la capacidad de controlar los distintos elementos que nos rodean, la materia de lo que están hechas las cosas, y alterándolo puedes pues alterar tu realidad. A mí la verdad es que me parece una mezcla perfecta entre la fuerza de los Jedi de Star Wars con ese tipo de manipulaciones que podía hacer Neo en la película de Matrix. Es un poco esa idea de poder controlar una fuerza que te rodea y con la que puedes alterar completamente tu entorno. Y si todo esto no fuera suficiente, la guinda del pastel de esta saga de fantasía es sin duda el tema del género. En este mundo fantástico que ha creado Neon Jan, las personas no nacen con un género asignado, sino que en un determinado momento pueden decidir si quieren confirmarse como hombres, como mujeres, o si prefieren permanecer en ese estado en el que todavía no tienen definido un género. Esto desde luego es algo que yo no había visto nunca y que está muy bien llevado dentro de la trama y de la construcción de personajes. Es algo muy interesante porque añade capas y conflictos a los personajes que en otras historias es imposible de conocer. Porque es verdad que aquí en esta historia de fantasía tenemos el típico viaje del héroe o viaje de crecimiento personal, pero tenéis que pensar que estos gemeles no solo tienen que aprender a crecer y a controlar sus poderes, sino que también tienen de alguna manera que definir sus personalidades, su esencia, lo que son, desde cero. Es casi como si fueran un lienzo en blanco. Y esa idea de que una persona pueda decidir si llegado el momento se siente un hombre o se siente una mujer, me parece una idea brillante y que de verdad da muchísimo juego. La estructura de este primer tomo es peculiar y un tanto caótica, porque es verdad que tiene un ritmo endiablado, no dejan de suceder cosas en ningún momento, son 200 páginas en las que de verdad no te dan tregua, y quizá peca un poco de ambición porque intenta condensar 30 años en la vida de estos gemeles en solo 200 páginas. Y esto se consigue a base de un montón de elipsis y de saltos temporales que al lector pueden marear un poco en algunos momentos. Es verdad que cuando te estás adaptando a una situación o a una edad concreta de les gemeles, de repente pasas la página y tranquilamente han pasado 10 años y claro, sus realidades pues vuelven a ser completamente distintas y tienes que volver a adaptarte y volver a engancharte a en qué momento están de su vida. Para mí es lo más parecido que he leído nunca a un cómic siendo novela, porque lo más importante siempre va a ser la acción y los diálogos, y para nada se centra ni en el contexto ni en las descripciones, que normalmente es a lo que nos tiene más acostumbrados la fantasía, porque normalmente este world building necesita muchísimo tiempo y mucha inversión de descripciones. Sin embargo, aquí Neon Jan va muy a lo esencial, no te da todas las claves de este universo, digamos que es un poco un libro casi en media res, se podría decir, porque te da la información justa para que tú puedas acompañar a estos personajes y entender lo que les va pasando. Y ya por último, en cuanto a los personajes, simplemente decir que son bastante carismáticos, que la relación entre Mokoya y Akeja es muy interesante porque según la historia va avanzando se van aplicando nuevas capas que de alguna manera les van separando o van creando ciertos conflictos entre ellos, y la verdad es que está muy bien porque es una de estas relaciones que engancha y que yo creo que va a dar mucho de sí en el resto de tomos de esta saga. Bueno, en conclusión, este libro me parece el ejemplo perfecto de la nueva fantasía que quiere traer a los lectores en español la editorial Duerme Vela, porque va a dar voz a personajes y a historias que normalmente nunca, o hasta hace relativamente poco, nunca han tenido cabida en la fantasía. Esto, claro, es un arma de doble filo, porque por una parte va a repeler a toda esa gente que espera siempre de la fantasía encontrarse el Señor de los Anillos 3.0, 4.0, 5.0, y lógicamente la fantasía da muchísimo más de sí. Es curioso lo cerrados y lo conservadores que podemos llegar a ser con un género como la fantasía, un género en el que en teoría debería poder caber de todo, y sin embargo tenemos esta idea cerrada de que la fantasía tiene que ser así, 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 y es curioso porque es que me parece el género más libre de todos los que tenemos a nuestra disposición
exposición y sin embargo el que más intentamos siempre encorsetar. Toda esa gente se acercará a este libro y probablemente no les cuadre. ¿Cuál es la parte buena? Que habrá otro tipo de gente que normalmente nunca se ha sentido atraída por la fantasía más tradicional y que sin embargo sí que se animarán con este libro. O bien porque les atrae la premisa, o bien porque saben que hay personajes con los que se van a poder sentir identificados, o simplemente porque les gusta esta mezcla tan peculiar de elementos. En cualquier caso, si tienes algo de curiosidad por esta historia, acércate a ella y opina sobre ella. Creo que es lo mejor que puedes hacer. Que no te lo cuenten, que tú mismo experimentes y veas hasta qué punto te puede gustar. Yo esta fue una lectura que disfruté muchísimo, que leí prácticamente del tirón. Además tuve el placer de compartirla con Diego de En otra vida marinero y la verdad es que nos dio muchísimo juego a los dos. Él tampoco es muy experto en fantasía y aún así estuvo encantado con la lectura, precisamente por lo que os digo, porque creo que se puede abrir a otro tipo de públicos que no sean tan canónicos respecto a este género. Y ya os digo, nos dio muchísimo juego, fangirleamos un montón con algunas de las relaciones que se establecen en el libro y hubo algunos momentos y algunos giros que de verdad fueron de esto de cerrar el libro, pegar un pequeño grito, mandarle un audio a Diego y luego ya seguir leyendo, porque la verdad es que sí, nos dio mucho juego y para ser solo 200 páginas, muy bien aprovechadas. De hecho, estamos deseando seguir con la saga y poder continuar con el siguiente tomo. Está a puntito de salir y ya tenemos ganas porque desde luego la historia te incita a querer seguir con ella. Sin embargo, ha habido alguna cosa del libro que no me ha acabado de gustar y que tiene mucho que ver con lo que os decía al principio de cómo fue concebido, y es que se podría pensar que casi es un prólogo o una precuela de lo que sería la historia principal, y en ese sentido cubre demasiado espacio de tiempo, 3 décadas, en muy pocas páginas. El hecho de que fuera tan acelerado, que hubiese tantas elipsis y saltos temporales, creo que restaba un poco de profundidad tanto a los personajes como a los acontecimientos que iban sucediendo. Esto a mí me pasó algo de factura, pero tengo la tranquilidad de que en cuanto siga leyéndolo y en cuanto avance la saga, este problema para mí va a desaparecer. Entre otras cosas, he podido saber ya que el segundo tomo se desarrolla solo en 2 días y medio, con lo cual creo que el problema de las elipsis temporales ya no lo voy a volver a tener, y creo que en este momento en el que ya hemos aterrizado en este universo y ya sabemos más o menos cuáles son las reglas del juego, aunque hay algunas lagunas que todavía nos quedan por resolver y que espero que se resuelvan, pues como ya tenemos más o menos este marco y ya dominamos un poco los conceptos, yo creo que a partir de ahora va a ser mucho más disfrutable por mi parte. Yo creo que me voy a olvidar de esa necesidad de intentar saberlo todo, que a veces precisamente por ser fantasía exigimos, ¿no? En plan, me presentas un mundo nuevo, explícamelo todo. Bueno, pues quizá yo ya he superado esa fase de quiero saberlo todo y ahora lo que quiero saber es qué le pasa a estos personajes, quiero dejarme llevar por lo que les sucede, y en ese sentido creo que lo que está por venir me va a gustar incluso más de lo que ya me ha gustado este primer tomo, que ya de por sí ha sido mucho. Así que en resumen me parece un libro muy disfrutón, muy original y que merece la pena darle una oportunidad. Y ahora sí vamos a ponernos un poco serios, vamos a dejar un poco de lado el tema libros y centrarnos en el tema que para mí es la esencia de este libro y su verdadero valor. Como os decía en la presentación, este es uno de esos libros que te abren los ojos a una realidad con la que probablemente muchas personas todavía no han interactuado, pero eso no quita para que exista, para que sea importante y para que haya que darle el tratamiento adecuado. Y esa realidad es la de las personas de género no binario. Como perfectamente explica el posfacio de esta obra que firma Artemis López y que de verdad me parece el broche de oro para esta historia, me parece que solo ya leer el posfacio debería ser de lectura obligada en los institutos. Creo que es una de las joyitas escondidas que tiene este libro. Pues como bien dice en el posfacio, todo lo que tiene que ver con el tensorado, les gemeles, los animales fantásticos, este mundo de fantasía no deja de ser una excusa para poner sobre la mesa este tema y para dar referentes a un colectivo que hasta ahora ha estado huérfano en la literatura o en la ficción. Un colectivo que no solo es discriminado, sino que es ninguneado, se le niega hasta su propia existencia. O en el mejor de los casos aceptamos su existencia, pero decimos que mejor que se quede en el mundo de fantasía y que no lo apliquemos al mundo real. Bueno, pues siento mucho deciros que la magia, los animales mitológicos, los hobbits son elementos que nos hemos inventado, que son ficticios, que son fantasía. Sin embargo, estas personas de género no binario, que no se identifican ni con ser hombres ni con ser mujer, o al menos no durante todo el tiempo, no son criaturas mitológicas, no son personajes de una novela de fantasía, son tu vecine, son tu compañero de trabajo y a lo mejor el día de mañana incluso puede que sea tu hija. Así que solo por eso creo que es un tema al que le deberíamos dedicar, aunque sean estos últimos minutos del vídeo. Porque para mí personalmente es muy doloroso ver el tipo de comentarios que este lenguaje inclusivo que utiliza este libro puede llegar a generar en algunas personas.
personas. Cómo van directamente de lo jocoso a lo totalmente despreciativo, sin pasar en ningún momento ni por la curiosidad, ni por el deseo de informarse, ni muchísimo menos por el respeto. Y es que a veces tengo la sensación de que algunos y algunas ya hicieron en su momento un gran esfuerzo por admitir que había otro tipo de personas, de que estaban rodeados también por personas LGTB, ya hicieron el esfuerzo en su día y ya como que se dan por satisfechos, ya no están dispuestos a seguir admitiendo según qué cosas. Y me temo que así no son las reglas del juego. Si una persona realmente quiere ser respetuosa y quiere ser integradora con otras realidades que son diferentes a la suya, no reaccionan con virulencia ante un lenguaje o ante una forma de expresarse. Y es que no nos engañemos, esto no va ni de buenismo, ni de corrección política, ni de ofendiditos, esto va de referirse con propiedad a una persona que quizá en algún momento puedas tener delante y que no se identifica con esas terminaciones que tú quieres dar. Y es que algo tan sencillo de entender como que no todo el mundo se siente hombre o mujer, una cosa que en culturas y lenguajes ancestrales aceptaron con total naturalidad hace mucho tiempo, como nos recuerda el posfacio de Artemis López, a nosotros nos parece un mundo, y además nos parece un mundo de ciencia ficción y de fantasía. Bueno, pues aquí va mi consejo. Si no lo entiendes, pregunta, infórmate. Si aún así no lo entiendes y no lo compartes, al menos no humilles a estas personas. Porque como muchas veces se dice, más vale callarse y parecer tonto que abrir la boca y confirmarlo. Y bueno, pues hasta aquí esta reseña, que espero que os haya despertado un poco de interés por este mundo del tensorado, por esas horas de diversión que ofrece esta tetralogía, pero también por el tema que hay detrás, por el trasfondo y por la realidad que esconde toda esta diversión y toda esta fantasía, que es algo muy real, que es algo que está ahí y que desde luego podemos ignorar, pero yo creo que no podemos humillar. Y bueno, como siempre os voy a lanzar una pregunta al final de este vídeo. Me gustaría saber también si vosotros habéis leído en algún momento un libro de estos que os ha abierto los ojos, que os ha descubierto realidades que no conocíais y que os ha hecho de alguna manera ser un poco mejor, o por lo menos estar mejor informados, que ya es mucho. Me encantará conocer esos libros que os cambiaron un poco vuestro punto de vista y como siempre tomaré muy buena nota de ellos. Si es la primera vez que pasas por aquí y te ha interesado lo que has visto, te animo ahora a que te suscribas, le puedes dar al cabezón de Sherlock y a la campanita para estar en contacto, y a todos los demás muchísimas gracias por estar siempre ahí, por vuestros mensajes de cariño, ya sabéis que es totalmente mutuo. Espero que tengáis una muy buena semana y nos vemos el domingo que viene con otro vídeo. Hasta entonces.